De Números a Deuteronomio. Hemos llegado al final del libro de Números y nos adentramos al libro de Deuteronomio. El libro de Números, en hebreo, el lenguaje original, se titula En el desierto. Como hemos podido ver, es como un diario de viaje que narra las experiencias del pueblo durante los años que estuvo viajando antes de llegar a las orillas de la tierra prometida. Nos ha mostrado las dificultades que el pueblo de Dios experimentó y cómo el Señor los acompañó durante todo este tiempo. Hemos visto cómo en el monte Sinaí Dios ofreció su presencia. Sin embargo, también vimos que mientras Moisés recibía las leyes y los planos del tabernáculo, el pueblo se hizo un ídolo al que adorar. Dios les dio el tabernáculo para poder habitar en medio del campamento y les dio la nube de la presencia de Dios para guiarles por el camino. Ya en el camino a Parán, la fe del pueblo se debilitó, quejándose una vez más de lo que Dios había provisto para ellos. Vimos que al explorar la tierra que Dios les quería dar, se echaron para atrás por miedo a los moradores de la tierra. Aún así, aunque tendrían que pasar años en el desierto, Dios estuvo siempre con ellos. Nunca los abandonó, a pesar de la rebeldía del corazón de ellos. Los protegió incluso cuando el pueblo se desvió para pecar con los pueblos de la zona. Vimos incluso que cuando Balaam los intentó maldecir, de su boca salió bendición, incluyendo la promesa de un rey que libertaría al pueblo. Hablando del Mesías en el capítulo 24, versículo 17, «Lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel». Hemos podido ver que durante los años en el desierto de Moab, Dios cuidó a su pueblo, dándoles victorias, y ahora, a las puertas de la tierra prometida, el libro acaba con un nuevo censo del pueblo de Israel, contando a aquellos que entrarían para tomar posesión de la tierra. A las orillas del río Jordán, 40 años más tarde de su salida de Egipto, un pueblo renovado tenía la oportunidad de hacer aquello que sus padres no habían hecho a causa de su incredulidad. Moisés, en los últimos capítulos de Números, comunica las divisiones que se harán de la tierra y lo que cada tribu obtendrá por heredad, estableciendo los límites. También vemos que el pueblo presenta dudas sobre varios temas y Dios da instrucciones sobre cómo tratar situaciones, como por ejemplo la forma en que las mujeres podían conservar la tierra que pertenecía a sus padres con leyes de actuación que protegían la heredad de la tribu. Llegamos así al fin del libro de Números y comienza Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Estos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o también se le llama la Torá, como lo denominan los judíos. El libro de Deuteronomio, o Segunda Ley, recoge las diferentes exposiciones que Moisés hace al pueblo justo antes de ir a la presencia del Señor. Moisés ofrece un resumen de cómo el Señor los ha guiado por el desierto, de las leyes que Dios les ha dado como pueblo con el que Dios había hecho un pacto, y de cómo se presentaría el futuro para el pueblo dependiendo de sus decisiones. Este pueblo que escuchaba eran los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, que habían experimentado el maná, la entrega de la ley, la construcción del tabernáculo. Ahora podrían escuchar la historia reciente para que ellos pudieran vivir sin repetir los errores de sus padres. Veremos en el libro de Deuteronomio secciones preciosas de las que podremos aprender muchísimo. Hay otras secciones que, como en el caso de la lectura de Levíticos, debemos recordar que las leyes eran específicamente para el pueblo de Israel y por lo tanto las debemos tratar como tales. Pero el libro nos revela el carácter santo y justo de Dios, así como su bondad y su misericordia. Las leyes de los israelitas, comparadas con las leyes de los pueblos de alrededor, aunque a nosotras nos puedan parecer en ocasiones extrañas, destacaban por ser justas e innovadoras para su lugar y su tiempo. Y como vimos durante la lectura de las leyes en los libros anteriores, todo ello nos lleva a anhelar la llegada del Mesías, el que salvará a su pueblo, cumpliendo perfectamente la ley y trayendo libertad de la ley. Te animo a tomar tiempo para echar un vistazo al libro de Deuteronomio.
Como hasta ahora he hecho, recomiendo los vídeos del proyecto Biblia, que ofrecen un resumen de cada libro, resaltando los temas principales y enlazándolo con el resto de la palabra de Dios. En la descripción del episodio incluyo los enlaces que también están disponibles en el grupo Reflejos de su Gloria. Es mi deseo que puedas conocer a Dios a través del estudio de su palabra. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.